empezar la grabación. Bueno, como decía, el tema de revestimientos. En la presentación anterior hemos visto el tema de acabados de una forma general, y ahora vamos a tratar de ir explicando de acuerdo a la secuencia, porque eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Nosotros tenemos que tener una secuencia de proceso, de tal manera que hay un orden y que este orden nos permita tener un avance sin tener que generar pérdidas para la empresa y para el proyecto. Habíamos dicho de que en el tema de interiores, para los revestimientos, nosotros empezamos de la parte de arriba, ¿no? Y vamos saliendo hacia la parte inferiores, hacia las partes inferiores. En el caso de esta presentación tenemos como objetivo, ¿no?, que el estudiante reconoce la importancia del acabado del cielo raso para edificaciones, los tipos de cielos rasos y su proceso constructivo, ¿no? Bien, algunas definiciones que ya también creo que fueron anticipadas en la presentación anterior sobre conceptos, cielo raso, ¿no? Dice, con esta partida se inician los acabados en la parte de arquitectura, en una edificación, ¿no? Dentro de estos revestimientos son adheridos a la superficie, en este caso podría ser la losa del techo, que puede ser un aligerado, que puede ser una losa maciza, ¿no? En este caso este revestimiento se aplica directamente sobre esta superficie, ¿no? Y en el otro ejemplo, en la otra definición, lo que estamos mostrando es el revestimiento suspendido a la superficie. A este se le conoce como falso cielo raso, ¿no? Un falso cielo raso está adherido, no con algún tipo de mecanismos para sujetarlo y poderlo sostener, básicamente, ¿no? Entonces, en el caso de estos ambientes, por decir, acá ¿se ve bien? Esa es la pregunta. ¿La apariencia importa? O sea, el tener este acabado es atractivo, es algo agradable el ver este tipo, dependiendo del ambiente, ¿no? O sea, si este ambiente yo lo voy a destinar para una oficina, probablemente necesito un poquito más de confort, y el cielo raso creo que podría aplicarse aquí, ¿no? En cambio, el que está aplicado directamente, para no estar viendo las viguetas o no estar viendo de repente las unidades de ladrillo que se ven ahí, pues podríamos hacer un revestimiento directo, ¿no? En este caso sería indirecto, porque el techo vendría a ser esta superficie que estoy colocando aquí. Entonces, eso es parte de la estética, eso es parte de lo que uno pretende, ¿no? Lógicamente que en un cielo raso, un falso cielo raso en este tipo de ambientes, lo que va a procurar es un mejor ambiente climático, un mejor microclima dentro de esto, ¿no? Porque la calamina directamente sobre la parte exterior hay incidencia de calor, hay transmisión de calor, entonces es sofocante un ambiente a mediodía, 2 de la tarde, y lo propio ocurre en el tema de horas de la noche, ¿no?, cuando el frío logra penetrar. Entonces el colocar entre todos estos tijerales un falso cielo raso va a mejorar la condición en cuanto al calor y frío, ¿no? No tanto en este ambiente, pero sí quizás por el tema de tener una mejor presentación. Entonces, eso es en síntesis. Ya habíamos dicho que los acabados
aportan para poder garantizar la durabilidad de la edificación, es decir, la van a proteger básicamente, ¿no? Entonces, veamos un poquito los componentes del techo. En el caso de la cobertura liviana, recordemos siempre estos conceptos, ¿no? Revestimiento suspendido o la superficie, o indirecto, el revestimiento adherido a la superficie directamente, ¿no? Entonces se denomina así, dice, a la capa de revestimiento aplicada sobre la superficie inferior de la cubierta que está formada por un mortero. En el otro caso se denomina así cuando el revestimiento aplicado sobre una superficie inferior de la cubierta está suspendida mediante soportes y anclajes, ¿no? Que eso sería el caso de esto. Entonces veamos aquí cómo esta superficie suspendida se puede lograr concretar mediante estos anclajes. Se le suele colocar alguna plancha de tecnopor o de espuma, ¿no? Para poder mejorar la condición de calor y frío, es decir, esta plancha va a cumplir una función, ¿no? Y las correas y todo eso sirve para poder sujetar el cielo raso, que vendría a ser todo esto que estamos viendo, ¿no? Son la estructura, los tijerales, la estructura liviana, y la cobertura, que podría ser alguna plancha de estas onduladas, ¿no? Que normalmente se utiliza en el caso de calamina, o estas planchas de fibra que también están consideradas como parte de la cobertura liviana, ¿no? En cambio, en otro sistema, que es que es directo sobre la superficie, vendría a ser el cielo raso, lo que se ve en la línea amarilla. La estructura vendría a ser la losa del techo, que puede ser un aligerado o podría ser una losa maciza. Y esto que estamos viendo acá es la parte de la cobertura. Se entiende que todo este volumen o esta área corresponde a una sobrecarga, que generalmente es muy liviana, hecha a veces de piedra, ¿no? En el caso de Arequipa se utiliza mucho el sillar, los ripios de sillar que quedan producto de la talla de las unidades de sillar. En las canteras venden eso, o se puede recoger, hay cantidad de esto. Eso es un ñuto y eso genera un volumen que no pesa demasiado, ¿no? Entonces esta sobrecarga es necesaria para poder darles las pendientes a la cobertura final, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando con las imágenes. Entonces, cielo raso definimos como vestidura en la cara inferior de la cubierta del techo, que sea aplicada directamente en el mismo o suspendida a través de una estructura independiente, ¿no? ¿Cuáles serían este tipo de clasificación? Cielo raso adherido, o cielo raso suspendido, o cielo raso indirecto, ¿no? Vamos a ver el caso del adherido, que es el más utilizado en edificaciones y que nosotros podemos utilizar, y es importante que se conozca cuál es el proceso que se lleva a cabo. Como ven ustedes, para efectos del metrado porque hay que hacer un requerimiento, ¿no? Todos esos acabados necesitan cemento, necesitan agregados, en este caso la arena fina, ¿no? Para poder aplicar este mortero hecho a base de arena fina y cemento, ¿no? Entonces, ya más adelante vamos a ir explicando cuál es la forma de aplicación. Dice: revoque o revestimiento aplicado directamente sobre la superficie inferior, cubierta con el fin de vestirla, recubrirla, impermeabilizarla y darle un mejor aspecto, ¿no?
En este caso sería un monocapa, y habíamos visto también la clasificación, ¿no? Es una sola capa. Si nosotros vamos a hablar de revestimientos bicapa, es porque vamos después de esto a aplicarle la pintura, que es lo que usualmente se hace en los edificios, ¿no? Veamos otros tipos de aplicaciones de revestimientos. Fíjense el anterior con mezcla, que es una aplicación de mortero, cielo raso con pasta. Hemos dicho que el empastado se hace con yeso o cal, entonces, y fíjense las molduras que podrían lograrse por la calidad de ese material, ¿no? Para poderlo trabajar, y al ser un yeso va a fraguar rápidamente, ¿no? Hay yesos muy finos que tienen esta textura tal como se ve en la imagen de esa fotografía, ¿no? Lo único que el yeso resulta tiene algunas desventajas que ese día las comentamos en clases, y que era que en contacto con la humedad pues suele desprenderse, aflojarse y caer, ¿no? Puede ser un poco perjudicial. No hay nada que no se pueda arreglar, entonces si hubiese alguna situación de esta se puede hacer una restauración o una reposición del fragmento que pudiera haber caído. Pero vamos al hecho del peligro que esto implica, ¿no? Que pueda generar algún tipo de accidente, y eso es algo que ha dejado un poco descontinuado esto que en la década del 70 o 80 del siglo pasado, estamos hablando de unos 40 años atrás, sí era bastante utilizado en las viviendas, ¿no? O sea, todos los cielos rasos generalmente eran revestidos con yeso, no a manera de estas molduras como se ve. Esto es un arte, tiene un costo mucho mayor, lógicamente, por el tiempo que demanda, ¿no? Y este otro tipo de revestimiento, que podríamos llamarlo como pegado o adosado, ¿no? Que se utilizan cerámicos, algún tipo de que podrían ser los fabricados o prefabricados en caso de losetas, o probablemente algún tipo de enchape en caso de la laja o el sillado, ¿no? Bien. ¿Qué necesitamos saber para el tema del cielo raso, ¿no? O sea, normalmente a veces en la losa de techo, la última, se trabaja un poco el tema de pendientes, ¿no? Porque hemos visto cómo se trata de generar una sobrecarga para que el agua de las lluvias pueda discurrir hacia los puntos donde se ubican las bajadas de lluvia, ¿no? Entonces, una cobertura de techo en el último nivel, ¿no? Es muy necesario darle estas inclinaciones para poder evitar que el agua se empose y que el techo se humedezca y pueda dañar la parte de adentro, ¿no? Si fuera yeso se va a desprender, si fuera mortero se va a humedecer, y si está pintado toda la pintura se va a salir. Entonces el tratar de impermeabilizar la cobertura de techo es algo fundamental para evitar daños en el cielo raso del último nivel, ¿no? En el caso de los entrepisos, pues no habría mayor problema porque esos van a ser horizontales, ¿no? Ahora también, lógicamente, por ahí alguien podría decirme, pero ingeniero, si es que es una casa con losas inclinadas a dos aguas, ¿cómo va a comportarse? Igual, la cobertura se coloca dependiendo del tipo de material que sea elegido. A veces se utiliza la teja. Yo llamo la cobertura a lo que va a ir hacia el exterior, ¿no? Esa es la cobertura del techo. O de repente podría ser ladrillo pastelero, ¿no? Ladrillo pastelero también aplica para este tipo de coberturas.
Pero bueno, el tema ahorita no es la cobertura. He explicado un poco por el tema de inclinación. Lo que tenemos que ver es que las dimensiones del acabado, por eso qué importante que nosotros revisemos nuestros planos de arquitectura, porque en el plano de arquitectura está acotado la altura entre el piso, que estaría acá, y el techo. Si dice 3 metros, son 3 metros. Entonces, por eso yo les decía, cuando hagamos el trazo en planta, consideremos estos espesores que están referidos a los revestimientos. Podemos hablar de 1 centímetro hasta 1,5 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué querría decir? Si yo voy a hacer el trazo utilizando el plano únicamente de estructuras, probablemente el estructuralista ha considerado los mismos ejes que el arquitecto le ha dejado, ¿no? Y bajo eso el ingeniero hace su trazo considerando la longitud de este eje a este eje, ¿no? Después asienta su muro y después va a revestir, y cuando va a revestir resulta siendo de que la longitud del acabado está a menos 3 centímetros, ¿no? Pucha, ¿qué hacemos ahora? Eso no está bien. Por eso, cuando uno hace el trazo de ejes en planta, debe tomar en consideración ¿qué cosa? La parte de los acabados. De tal manera que yo, si tenga que correr un poquito más mi eje, 1,5 centímetros a cada lado, lo tengo que hacer, ¿no? O por lo menos consultarlo, ¿no? No me da porque estoy encajonado, tengo propiedad acá, ya no hay donde poder desarrollar ese exceso. Entonces, por lo tanto, la estructura va a quedar un poco más chica, ¿no? O sea, todas esas observaciones en el momento del trazo debemos dejar constancia, porque si nosotros callamos, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a seguir avanzando y después decir, oye, pero esto no está, pero ¿en qué momento consultaste, pediste las...? A veces hay juntas sísmicas, ¿no? Y la junta sísmica depende de la altura de la edificación, ¿no? La junta sísmica va a ser mucho mayor cuando los edificios sean más altos. ¿Por qué? Porque las deformaciones se van incrementando, ¿no? Entonces, de repente, una junta sísmica para un edificio de 2 niveles, podamos hablar de repente 5 centímetros entre edificios, ¿no? Pero si hablamos de torres de 40 metros, no me vas a decir que también se considera 5 centímetros, no. ¿Por qué? Porque lo que vemos es cuánto deforma ese edificio y cuánto va a moverse en la parte más alta, ¿no? Entonces, para que no se agarren cabezazo con cabezazo y se dañen, es que se coloca esta separación, ¿no? Que la definimos como junta sísmica. Entonces, ¿qué pasaría si tengo eso? Estoy reduciendo áreas de los ambientes. Entonces, por eso es que tenemos que tener muy presente que desde el trazo uno tiene que hacer un replanteo, y si hay algo que no está de acuerdo al proyecto, manifestarlo. ¿A quién? A supervisión. O proyectista, fíjate, esto está pasando. Tú has considerado como que nuestro edificio se va a pegar acá, ¿no? Sin embargo, no es así, porque yo tengo una separación sísmica, una junta sísmica acá de 5 o 7 centímetros. Eso me hace variar todo el trazo. Por lo tanto, hay que reducir, se comparten las áreas. ¿Cuál es la solución? ¿Y eso dónde es? Al inicio, cuando estoy iniciando la obra, en el trazo, nada más. Ahora, ¿qué pasa en altura? Igual, si en altura me mandan altura de piso a techo, yo tengo que ver que esta losa, al momento de hacer el trazo para el encofrado de la losa, considere el espesor de este revestimiento, considere el espesor del contrapiso y del piso acabado. De tal manera que cuando yo termine con los acabados, esta altura sea la que corresponde al plano de arquitectura.
Sí se ha entendido, chicos, ¿no? O sea, creo que estábamos siendo un poco reiterativos, pero no sé si eso lo habrían visto en el curso de Procesos 1, pero hay que traerlo a colación para que se entienda. Bueno, el proceso constructivo aquí prácticamente siempre se traza un nivel, ¿no? O sea, este nivel es referente. Y referente para el tema del piso, para el tema del techo. Entonces, sobre esto nosotros podemos determinar que si el piso, eh, esta es la tierra, ¿no? Y tenemos que hemos trazado con tiralínea esto, el muro que ya está rajeado o está todavía en ladrillo, ¿no? Y decimos, bueno, a partir de acá el piso acabado sobre esta línea es a 95. O sea, ya tengo un nivel, ¿no? Bueno, acá habla de nivel de piso terminado, ¿ok? Entonces, son referencias. A 5 centímetros me imagino que es por el tema del sobrecimiento, ¿ya? Entonces, sobre esta línea referente que yo trazo, que no, se acostumbra un metro, ¿no? Podría ser metro y medio, uno la define, pero en general en todas las obras a un metro siempre trabajamos. Y de ahí vemos a qué nivel va a quedar este cielo raso adherido, ¿no? Y si la losita ha sido inclinada porque queremos darle la pendiente en la cobertura, pues acá tengo que corregir esto, ¿no? O si mi encofrado ha estado mal hecho, ha cedido en el primer nivel porque los puntales se han hincado en la tierra y eso ha hecho de que, bueno, acá tengo que arreglar eso, ¿no? Tengo que arreglar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esto es demasiado ancho? Si yo coloco acá más de 1,5 centímetros, 3, 4, toda esa masa se va a caer. Entonces lo que normalmente se utiliza se hace por partes, ¿no? Primero se forja, el forjado es aplicar una capa de mortero, ¿no? Para que al día siguiente poder completar toda la altura. Lógicamente que esto tiene que estar nivelado, ¿no? Se utilizan las reglas metálicas y el nivel, generalmente el nivel de mano, ¿no? Para poder colocar pegada a la regla y ver la burbuja como está, ¿no? Bien. Bueno, estos son la forma de colocar los puntos maestros basándonos en el espesor del ancho de regla. Por eso la herramienta que utilicen los maestros sí es referencial para poder colocar estas cintas, ¿no? Entonces, esto también vamos a ver lo que se aplica en los paramentos verticales, ¿no? Entonces, pero en un cielo raso el trabajo es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el trabajo mirando hacia arriba, la incomodidad que uno tiene, pues es mucho mayor, ¿no? Y otra cosa que hay, pues desprendimiento, ¿no? O sea, por efecto de la gravedad a veces se cae. Tiene que tener un punto, o sea, un temple, ese mortero, que ya la experiencia de los operarios albañiles, pues, hace de que eso sea fácil, o se vea fácil por lo menos. Yo les aseguro que nos dan a nosotros, a ver, dame este trabajo, y estamos ahí llorando porque no le damos el temple, no le damos el punto y se cae, y bueno, es un problema. Pero ellos ya están prácticamente entrenados permanentemente, pues resulta algo simple, ¿no? Entonces, estos puntos que vemos acá, se utiliza el yeso, ¿no? Y después vamos a ver cómo se va nivelando, ¿no? Todo esto, estos puntos de acá. De tal forma de que yo pueda emplantillar, ¿no? Con estos puntos nuestros. Los puntos de yeso se retiran, ¿no? Por si acaso. El yeso solamente sirve para determinar esta nivelación, ya sea en horizontal, colocándolo en el techo, o ya sea en vertical en los muros, ¿no? Pero una vez que yo ya tenga el mortero, las cintas y todo esto, eso hay que sacarlo. Entonces el yeso es blando, ¿no? Entonces ya cumplió, ya se quita ese yeso
con el badilejo se retira y se le aplica el mortero, ¿no? Proceso constructivo, lo leemos y lo comentamos, ¿ya? Primero, trazar el nivel a 1 metro sobre los muros conformantes del espacio. Eso es lo que hemos visto en la imagen, ¿no? Donde está a 1 metro sobre el nivel de piso. Después, armar la mesa de madera en toda la amplitud del espacio, porque lógicamente el cielo raso más bajo de repente es 2 metros 40. En el caso de centros educativos estamos hablando de 3 metros 50. Entonces, toda esa mesa donde tenemos que pararnos para poder alcanzar, íntegramente se tiene que armar, ¿no? Hay algunos cielos rasos, sobre todo en los techos, que son inclinados, donde esta mesa también tiene que ser inclinada, ¿no? Tiene que ser inclinada. Trasladar el nivel hacia la losa de techo en las esquinas de la edificación, considerando la parte baja y colocando los puntos maestros con un mortero bastardo, ¿no? Un mortero bastardo es algo que es hecho a base de yeso, básicamente. Ese es el término que se utiliza, ¿no? Hilar los puntos maestros, es decir, voy triangulando viendo que todo esté nivelado, ¿no? Con regla o con cordel, también se suele utilizar. Hay unos cordeles que tienen una especie de nivel que se cuelga y con eso uno puede aplicar esto también, ¿no? Utilizando 2 cordeles en diagonal, a los puntos internos se colocarán a distancia menor que la longitud que tenga la regla, ¿no? Entonces, las reglas usualmente son de 6 metros, ¿no? Pero para una persona de repente 6 metros resulta demasiado largo, ¿no? Y saben que tenemos que presionar de manera muy fuerte. Bueno, pero el albañil, bueno, ya tiene la experiencia y él sabrá determinar cuál es esa longitud de acuerdo a su herramienta, ¿no? Humedecer la losa de concreto y aplicar cemento para mejorar la adherencia con tela humedecida en la echada de cemento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros primero vamos a picar y a limpiar todo lo que pudiera estar suelto. A veces hay restos de triplé, restos de alambre o papel que ha quedado porque han metido papel remojado para evitar fugas. O sea, a eso se le llama encalafateado, y van a poder sellar. Entonces todo, después de que he desencofrado, ya está limpio el techo, empiezo a picar donde están las viguetas, se pica con un cincel, porque ahí necesito que se adhiera, se limpia todos los restos de papel, cartón, triplé y calamina que pudieran haberse colocado para evitar las fugas, y después empezamos a humedecer. Y se humedece bastante, se riega. Ya para esto ya la mesa está armada, como ven aquí en los puntos, ¿no? Realizar las fajas maestras, es decir, las cintas, fajas o cintas, para poder a partir de ahí nosotros trabajar con la regla, ¿no? Entonces, entre este punto y este punto yo tengo 2 metros y medio o 3 metros, que es el ancho de mi regla, y ya tengo las cintas y empiezo a rellenar y a cortar en el espesor que tienen esas fajas o cintas. Llenado entre las fajas de 1 a 1.5 en promedio, recortando el excedente con la regla, ¿no? O sea, empiezan a mover de manera que pueda. Entonces la dosificación, arena, ¿no? Fina, la arena fina, 1.4 o 1.5, ¿no? En cielos rasos. O de repente una dosificación mixta con cal, arena fina y cemento, ¿no? Cemento sería 1, cal 2 de cal y 9 de arena, perdón, sí, pues 9 de arena. 1 de cemento, 2 de cal, ahí tenemos 3 volúmenes prácticamente de lo que debería ser un aglomerante, ¿no? Y 9 volúmenes de arena.
En el caso de cielos rasos empastados, ¿no? ¿Cómo se procede? El empastado hemos dicho que se utiliza el yeso, ¿no? O el otro aglomerante que podría ser la cal o un mortero mixto entre cal y yeso. Entonces, el procedimiento prácticamente es lo mismo, el trazo de a un metro, armar la mesa, trasladar el nivel a la base del techo, en las esquinas, ver con el tema del cordel, pero aquí está la diferencia, ¿no? Se aplica la primera capa gruesa de revoque con mortero de yeso, arena de 1 centímetro y en proporción 1:3, ¿no? ¿Qué quiere decir? 1 de yeso, 3 de arena, o el 30% de arena fina, que permita cubrir todas las irregularidades, ¿no? Y sobre ese revoque que ya hemos aplicado, se aplica una segunda capa o última capa de enlucido mucho más fina, de 2 milímetros, ¿no? De espesor, empleando yeso cernido por la malla de 2 milímetros. Entonces voy a tener un acabado tosco y luego voy a hacer como un empaste, ¿no? Con plancha, de manera que quede algo mucho más. Entonces no es, en algunos casos sí hay colocación de la pasta pura de yeso, ¿no? Hay diferentes calidades de yeso y eso es lo que tenemos que, ese yeso que se utiliza para marcar y que normalmente usemos para el trazo es un yeso tosco, barato, ¿no? Hay yesos muchísimo más finos, mucho más caros. Afinada esta última capa, ¿no? Con lana, con llana metálica, es decir, la plancha metálica, a fin de obtener una superficie completamente lisa, ¿no? A semejanza de un acabado pulido, ¿no? Bueno, acá está el tema del acabado. Entre el cielo raso y posteriormente el paramento vertical, siempre existe una bruña de canto, ¿no? Esta bruña de canto permite realizar un corte al momento de pintar, ¿no? Y que se vea bien, ¿no? O sea, y cualquier imperfección, bueno, ahí se disimula, vamos a decir, ¿no? Entonces, la hendidura prácticamente no saldría en esta primera etapa del cielo raso, ¿no? Sino en el momento que nosotros hagamos el revestimiento de los muros. Pero esto sí se acostumbra para el momento de aplicar la pintura no tener mayor complicación, tratando de no pasar. Entonces, aplicamos primero la pintura en cielo raso, incluyendo esta hendidura que va a aparecer ahí, pero esta hendidura la hemos hecho cuando hemos construido o hemos revestido el muro, ¿no? Paramento. Son canales, estas bruñas son canales de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque, ¿no? Ahora, ya la bruña cumple una función, hemos dicho. Generalmente las bruñas disimulan las fisuras que suelen presentarse por tema de juntas frías, ¿no? Por eso, si yo tuviera un revestimiento liso y perfecto, al rato que hay un pequeño movimiento va a resaltar una fisura, no podría decir hay cierto tipo de calificación entre lo que es fisura y lo que es no sé si no es rajadura, tiene otro nombre, se me ha ido. Bueno, a ver si me acuerdo ahorita. Bien, voy a continuar. Estamos viendo aquí el acabado. Están armando la mesa de trabajo, ¿no? Tener mucho cuidado en el armado para el tema de seguridad. Utilizan tablones, los equipos de trabajo tienen que ser casi de la misma talla, no puedo poner en el equipo de trabajo uno de 1,80 m y uno de estatura más
pequeña, ¿no? De repente 1,60 porque habría incomodidad, entonces hay que armar las parejas. Usualmente se trabaja de a dos, ¿no? Dos operarios para poder tener un mejor rendimiento. Lo que sí era que había que picar todo esto de acá, ¿no? Todas las viguetas, y empezamos con cielo raso. Como en primero el cielo raso y después vamos a revestir el tema de vigas, ¿no? La viga. Este es el revestimiento de toda la viga, ¿no? Ya el cielo raso acá también. Ven la coloración que se observa aquí en ¿no? Estas líneas más claras, es porque es ahí donde están las viguetas. Como hemos humedecido bastante el ladrillo, ¿no? Entonces la humedad del ladrillo está demorando en secar y por eso hay tiempos de secado para poder aplicar pintura. Es otra de las cosas que uno tiene que, dentro de la programación, ver, ¿no? Porque yo no podría aplicar pintura inmediatamente terminado de hacer el recibo. Hoy día termino, mañana ya lo estoy pintando, ¿no? Te puede dar el tiempo para que se... Ahora, hay épocas del año donde el secado demora mucho más, ¿no? Acá en Arequipa por lo general son de 2 a 3 semanas, ¿sabes? Y fíjense que Arequipa es clima seco, soleado, a pesar de que es sierra, pero es así. Imagínense en Lima, ¿no? O sea, en Lima donde tienen humedad prácticamente todo el tiempo, ¿no? A excepción de los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, probablemente que hay verano. Entonces ahí tienes que tu planificación tenerla muy presente para evitar este colegio es el jardín de Hunter que estuvimos ejecutando. Acá ya está en pleno trabajo de enlucir con frotacho y probablemente después con plancha, ¿no? La mano que tenga el operario es muy importante para facilitarle el trabajo al pintor, ¿no? Entonces tenemos que salir con un acabado un poco más fino y trabajado, entonces eso es lo que hay que exigir, ¿no? De tal manera que el cliente de este albañil que va a ser el pintor no se acuerde pues de su familia, porque si no, se va a estar recordando cada nada, ¿no? Entonces los pintores vienen después y cuando hay un buen trabajo está hay avance, ¿no? Y eso parte de la indicación y eso parte de toda la dirección que pueda tener el ingeniero residente, ¿no? Conjuntamente con el maestro, ¿no? Porque el maestro que sí, maestro, quiero que esto salga bien, por favor, hay que tener mucho cuidado, hay que recordar, hay que exigir al personal que trabaje y tú tienes que checarlo, maestro, y yo voy a estar revisando así de manera alternada, a ver, pasen la plomada, que vean que el ingeniero de obra está pues controlando la calidad en cuanto a los acabados. Quizás ahí podamos hacer un paréntesis por el tema del material. No vamos a hablar mucho del tema del material porque parece tan simple que podría decirse, no, pero qué gran cosa, pues si es arena fina. Y además esto no es estructural, ¿no? Pero aunque no lo crean, ¿no? O sea, sí, está bien, no es estructural, pero la arena que se compra muchas veces es arena del lecho del río, ¿no? Entonces es un material que se encuentra en los ríos y se extrae por la finura que tiene, ¿no? Pero a veces ese material es muy lavado. Entonces un material muy lavado va a consumir mucho más cemento, porque acuérdense que lo que nosotros tenemos que preparar como una pasta, un mortero que nos permita la trabajabilidad. Entonces al ser muy lavado hay mayor consumo de cemento, ¿no? Lo otro es que podría ser el caso opuesto, es decir, que este material no es del lecho del río y lo hemos sacado de una cantera, ¿no? De un banco de arena y bueno, y
contiene muchísima cantidad de finos. Por eso se hace una prueba, ¿no? Y esta prueba es en una botella plástica transparente, echar una muestra, hacer el cuarteo como ustedes quieran sacar su muestra y llenar en la botella y después agitar la botella, ¿no? Y dejarla reposar hasta el día siguiente, 24 horas. Entonces vamos a ver en esa botella cómo se ha asentado, porque al momento de agitar el agua va a estar turbia, ¿no? Y después se va a ir asentando. Si la cantidad de ese espejo de finos que se coloca en la superficie, en la parte de arriba de la botella, después de 24 horas, no excede el 5%, es decir, yo tengo que medir qué altura tengo pues, de arena, ¿no? Y esa lenteja que se forma ahí, de qué espesor es, ¿no? Y sacar una proporcionalidad, y si no es más de 5 centímetros, está aceptable la arena. Y ese fino o esa cantidad de finos le ayuda para no tener un mayor consumo de sal. Pero, ¿qué pasa si excede? ¿Yo la voy a poder preparar? Sí, excelente. Y al momento de trabajar me va a resultar bien. 2 días está bien, 3 días. ¿Qué empieza a ocurrir? Cuando ya empieza a perder humedad, ese revestimiento empieza a cuartearse, a formarse como piel de cocodrilo, ¿no? Y eso, bueno, es muy contraproducente porque ahí hay que hacer igual un mayor trabajo de empastado, me representa mayor costo, hay que lijar 2 veces, volver a empastar, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones para elegir, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a empezar este tipo de trabajos, hay que pedir con anticipación, tráeme una muestra de tu arena fina, de dónde la estás trayendo, qué cantera, okay. Hagan la prueba. Otra de las pruebas que se tienen que hacer es la misma de la botella para ver los finos, pero en este caso añádanle en porcentaje, ¿cómo se llama? Es ahorita me voy a acordar, espérense, tiene soda cáustica. La soda cáustica, y tengan mucho cuidado al manipular la soda cáustica porque quema, hay que utilizar guantes. Entonces ustedes pesen su muestra y añadan entre 1 hasta un 5% del peso en lo que es soda cáustica. Primero coloquen la arena, después coloquen el agua y después la soda cáustica en ese orden. Cierren bien la tapa y sacudan. Van a sentir como que el agua se ha entibiado, porque es una reacción química, ¿no? Con el agua. Y déjenlo reposar hasta el día siguiente. Si al día siguiente el agua es casi transparente, o ligeramente tiene una tonalidad pues media amarillenta, pero finalmente se acepta, como del color del orín, ya así, un poquito atintado así, está bien. Pero a veces, si el material que nos están trayendo tiene una coloración así como si fuera un café, y yo he visto hasta coloraciones negras, es que la arena que nos están trayendo tiene mucho contenido de materia orgánica, ¿no? Entonces esa arena definitivamente no se utiliza para, o sea, puede estar sequita, todo, ustedes ven, ni cuenta se van a dar, aunque a veces el olor también es característico en ese tipo de arenas, ¿no? Pero esa es una de las pruebas en campo que podemos desarrollar. Hay ensayos de la resistencia de los morteros, por si acaso, está normado, pero siempre es bueno tratar de explicar esto, porque en campo, ¿cómo me resuelvo, no? O sea, ¿acepto o no acepto? Entonces, que el proveedor sepa que el ingeniero conoce y que no le va a vender pues, cualquier tipo de material, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que exigir. Bien.
Bueno, un poquito más de estos revestimientos, fíjense el trabajo, ¿no? Tiene su paleta, acá le abastece un ayudante, un peón, trae ya la arena cernida, esa arena la pasan por malla para quitarle todas las impurezas que podría tener, como son restos de algunas plantas, de raíces, pedazos más gruesos de arena, entonces siempre se pasa por esta malla, ¿no? Cuando la arena está seca, bien, no hay problema, se puede trabajar, ¿no? Siempre con su máscara porque hay polvo, pero a veces me ha tocado que la arena está mojada, pucha, y ahora ¿cómo hacemos? Entonces algunas veces hemos utilizado el buggy y hemos metido para cernir dentro del agua, ¿no? Entonces se llena el buggy, el agua estaba a la mitad y ahí mismo, entonces corre, no se atraca. Lógicamente que la estamos lavando la arena. Ahora, esa es otra de las cosas en el tema de arena, ¿no? Cuando la arena tiene muchos contenidos de fino, lo que se puede hacer es lavarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho, más del 5% en finos me va a generar todas estas fisuras, se va a mapear como si fuera piel de cocodrilo, ¿no? Entonces eso no. Si yo lavo esa arena, eso lo voy a controlar, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, señor ingeniero. Ya, muy bien. ¿Ven? Este es un colegio que hicimos, es un centro educativo inicial, ¿no? Que eran octógonos y que tenían estas losas inclinadas, ¿no? Fíjense, la mesa no es plana. Acá los operarios, fíjense cómo está colocando el cubo para depositar el mortero, y esto es parte del trabajo, y esto está paralelo a la losa, básicamente para tener la misma separación entre la mesa y donde ellos trabajan, ¿no? Este mortero que va cayendo acá en la mesa se recupera, o sea, se retiembla, o sea, es igual que en el asentado de muros. O sea, hay una pérdida, sí, pero generalmente el ayudante, aparte de preparar la mezcla, está al pendiente del maestro para hacer este tipo de tareas, ¿no? Fíjense acá, en este está cortando, ¿no? ¿Lo ven acá? O sea, tiene el paño ya pañeteado, todo, es decir, ha lanzado, y después está cortando. Acá se ve el corte un poco más, ¿no? Pero vean ustedes que siempre hay desprendimientos y todo eso. Es parte de lo que ellos posteriormente van trabajando. Muy bien, hasta ahí quizás algo más en el tema de la preparación del mortero, y sobre el pedido del material. Me ha pasado a mí que hemos estado en una obra, y ustedes saben que las obras con el Estado o con cualquier privado tienen plazos de ejecución. O sea, a mí me dan un tiempo, y si yo no cumplo con el tiempo me van a penalizar, ¿no? Una penalidad. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Al igual que lo que habíamos dicho de ladrillo, ladrillo en los meses de diciembre, enero duplica su precio. ¿Por qué? Porque como es temporada de lluvias, escasea el ladrillo, hay mucha demanda. Entonces siempre pensemos de que cuando nuestros proyectos, en el caso de ladrillo, o ya estamos en una etapa de acabados, voy a empezar, uno dice, en mi programación, ¿cuándo empiezo acabados? En la quincena de enero. Oye, para la quincena de enero ya no vamos a tener arena fina, cómprala ahorita y almacénala en cualquier canchón, alquila. Necesitamos 4 o 5 volquetadas de arena. ¿Por qué? Porque una vez que empiece a llover, una vez que empiecen a cargar los ríos, no encuentras material, ¿no? A menos que haya una cantera que no sea de lecho de río, pero generalmente la mayor cantidad de material que traen para este tipo de acabados es del lecho de río. Eso es lo que uno tiene que pensar, o sea, eso es prever, ¿no? En Lean Construction utilizamos la planificación Luca-Held. La Luca-Held es una planificación intermedia que me permite ver
cuáles son las actividades que ya están próximas a ejecutarse, con una ventana de 6 semanas, 4 a 6 semanas podríamos hablar, y poder anticiparme y decir, bueno, acá hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que no vamos a tener material para la fecha. Compra. ¿No? ¿Por qué? Porque tienes que colocar tu plazo. No puede ser una disculpa para un residente decirle, es que no te entrego porque ha llovido, pues, ¿no? Entonces, no he tenido arena y no puedo hacer los acabados. Lo otro que tienes que pensar es que tienes que considerar tus acabados pensando en el tiempo que debe secar. O sea, si yo tengo que entregar pintado, yo tengo que acabar todos mis terrajeos por lo menos unas 3 semanas antes. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que demanda para secar. Porque si lo voy a aplicar así directamente, estando medio húmedo, esa pintura tenga la plena seguridad de que se va a salir. Bueno, ahora sí vamos a ir al otro caso de cielos rasos suspendidos, ¿ya? O falsos cielos rasos. Este es mucho más simple, no necesita toda esa logística, aunque sí necesita logística por el tema del acabado. Pero por lo general esto ya es un subcontrato, ¿no? O sea, hay empresas especializadas en hacer esta colocación. O sea, no pienses que tú con tus obreros, tus peones, tus obreros, te vas a poner a colocar este tipo de cielos rasos. Tú ya lo tienes que subcontratar. Pero también, lógicamente, al ser un subcontrato, yo debo supervisar que el trabajo que ellos hagan esté pues acorde con lo que señalan las especificaciones técnicas. Entonces, es tu parte. Este es un auditorium, fíjense, ¿no? Y todo el cielo, este falso cielo raso está suspendido, ¿no? Y es más, contempla el tema de luminarias para la iluminación y todo eso. Entonces, todo eso es lo que hay que pensar antes de empezar a colocar ya las planchas sobre los perfiles, ¿no? Entonces, esto es algo que se suele hacer en ambientes donde por la estructura, ¿no? De repente no se ha permitido ningún tipo de instalación en la losa, ¿no? Y por lo tanto todo lo que son tubos o ductos de instalaciones eléctricas, de data, van a tener que ser adosados o suspendidos. Entonces, para mejorar la apariencia y que no se vean todas las instalaciones, se suele utilizar estos cielos rasos. Bueno, definitivamente es mucho más caro que el otro. Su durabilidad es mucho menor. Ante cualquier movimiento sísmico esto llega a bailar porque está amarradito con templadores que sí son de resistencia, generalmente estos templadores son con alambre galvanizado para evitar la oxidación, ¿no? Y tiene mayor resistencia, lógicamente, pero en el momento de que todo la edificación se mueva por un metro, todo se deforma, puede caer, entonces tiene un riesgo, pero se utiliza también para mucho tipo de viviendas, ¿no? En el caso de teatros, caso de auditorios, ¿no? Donde los cielos rasos pues son coberturas o naves industriales, pues ahí se aplica este tipo de sistema, ¿no? Dice sistema de revestimiento superior de un recinto generalmente horizontal, ¿no? Que cuenta con una estructura de soporte propia y se posiciona bajo una estructura resistente. La primera vez que yo coloqué un tipo de este techo de suspendido fue en el año 92, ahí en el Banco Continental. Hicimos una obra ahí en la agencia que queda en San Camilo, y donde toda claro, era una casona antigua, el techo pues estaba casi a 5 metros, ¿no?
Entonces, para la agencia bancaria eso pues, no era estético. Entonces la arquitectura eran unas cúpulas de madera, y estas cúpulas había que colocarlas a cierto nivel, entonces habría que suspender desde el techo, ¿no? El techo que estaba. Entonces ahí utilizábamos un tipo de anclaje con unas pistolas, se disparaba, tenía su percutor y tenía el fulminante, que era como una bala trunca para que reviente y el clavo salga y coja en el concreto el templador, ¿no? Y de ahí se empezaron a soltar todos los templadores, ¿no? Una vez que están todos ya colgados, alineados, porque hay que trazar, después ya viene la parte de la base, a base de aluminio, la cuadrícula y después, ¿no? Pero en este caso no era aluminio, simplemente era una nave. Una experiencia simpática, mucho de detalle, eso demandaba, o sea, hay que tener mucho cuidado para que todo, trabajar mucho con nivelación, para que esto, con el trazo, dónde debe quedar, hay que presentar una vez, ya cuelga, amarra, a veces después de que se amarra, cede un poco por el peso, todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Bien. Esta es la estructura, ¿no? Fíjense, este es un sistema de instalaciones, ¿no? En bandejas para lo que son cablería, básicamente, no tanto para, o puede ser aire acondicionado, y se colocan toda la estructura hecha a base de aluminio, igual acá, fíjense, ¿no? Esto está adosado, eso es lo que decíamos, y después vamos a, entre estas cuadrículas, ir colocando el cielo raso, ¿no? O sea, las planchas. En algunos casos hay que considerar dónde van a ir luminarias, entonces tenemos algunas que corresponden para la iluminación, ¿no? Que pueden ser fluorescentes o cualquier otro tipo de aparato, ¿no? Ven como acá se ve, esta es una luminaria, esta es otra luminaria y finalmente el resto queda tal como está, ¿no? En este caso esto es drywall, también el drywall, fíjense, es mucho más largo. Estos son unos dicroicos empotrados, ¿no? Que últimamente se estila mucho más ya en viviendas, no colocar un centro de luz, sino varios de estos tipos de lámparas que son empotradas, y que también en el caso de losas aligeradas también se suelen colocar, ¿no? Acá están los templadores, vamos a hacerle un acercamiento para que ustedes vean cómo se adosan al techo. Es ahí donde utilizábamos nosotros el percutor o la pistola, vamos a decir, para poder colocar el clavo en el concreto. De ahí soltábamos los templadores y de ahí ya viene el tema de amarrar estos perfiles que generalmente son a base de aluminio, ¿no? Son perfiles a base de aluminio. Esta me parece que era un salón en la Universidad Las Peruanas, habían ahí unos galpones prefabricados, que lógicamente la estructura se veía mal, ¿no? Entonces se decidió poner este falso cielo raso y inclusive después se tuvo que adecuar porque era mucha la calor, a pesar de que se le había colocado el cielo raso, y se colocaron unos ¿cómo le llaman? Extractores, no, aire acondicionado, el aire acondicionado para poder controlar el ambiente con aire frío o aire caliente, pero eso quedaba adosado en dos de estas piezas, ¿no? Este es el sistema, básicamente, con los templadores y cómo se puede construir, que puede ser aluminio, que puede ser madera, como les decía ahí en el Banco Continental,
y no era plano, lo nuestro eran como si fueran una medio abovedado, si se quiere. Bueno, ya esa agencia ya también la volvieron a renovar, no sé, que eso duró creo que hasta el año 2005, después lo han cambiado ahorita, otra construcción en esa esquina entre Perú y San Camilo hay una agencia del BBVA. Bueno, acá un poco más de cómo es el proceso. Después de que ya esté nivelado y esto, empiezan a completar esto que ya viene todo cortado, o sea, se ha armado de acuerdo a las dimensiones que se especifican, ¿no? Esto se saca, o sea, uno puede, justo en el ambiente que yo tengo, en este hay un cielo raso y suspendido, ¿no? Entonces uno levanta, gira un poquito y cae, ¿no? O sea, hay forma de colocar esto. Entonces, repito, esto difícilmente uno es el encargado de hacerlo, ¿no? Esto por lo general siempre es parte del subcontrato para poder hacerlo. Pero este otro tipo de panel, fíjense, con huequitos, ¿no? Entonces, esto es para centros quizás hospitalarios donde no queremos que el ruido, o mejor dicho, queremos que absorba el ruido, que no hay el eco. Entonces, este sistema permite que las ondas sonoras no reboten, entonces da una apariencia, una condición. Por eso hay que ver cuál va a ser el uso del ambiente, y eso por lo general en la arquitectura y en las especificaciones están normalmente detalladas, ¿no? Bien, ahora hay que considerar, como vimos, algunas consideraciones extras en el caso de darle un mejor soporte, ¿no? Si es que es un techo en la última planta expuesto ya, entonces ese techo va a transmitir calor. Si la cobertura no es de concreto, sino la cobertura de repente es liviana, ¿no? Entonces mucho más énfasis en que se genere como un cartón, fíjense, este también es conjunto invisible, ¿no? Se utilizan en el caso de drywall sobre todo, ¿no? O sea, las paredes tienen cintas en pasta y tiene esa apariencia, ¿no? La clasificación por el tipo de material, podemos hacerlos de madera, tipo plástico o inorgánicos, ¿no? Que están hechos a base de fibras, de minerales. Ya el asbesto está descontinuado, ¿no? Pero generalmente se le conoce por lo que era antes el producto, ¿no? Porque ya el asbesto es un material muy cancerígeno y eso también está prohibido, vamos a decirlo, a utilizar, ¿no? En el caso de un cielo raso modular, eso es lo que prácticamente se busca, que hacer un trazo previamente de acuerdo a las dimensiones de lo que se va a colocar el cielo raso, para que las dimensiones de los paneles a colocar, bueno, es igual que en el tema de cerámicos, que vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, cómo hago el trazo y cómo reparto hacia las paredes, ¿no? O sea, en el caso de cerámicos muchas veces tomo en cuenta la puerta de ingreso, ¿no? Para que a partir de ahí yo pueda hacer el trazo hacia todo. Y cartaboneo, quiere decir, el cartaboneo es cuánto va a quedar como un corte en el extremo, ¿no? En el caso de cielo raso, porque nadie entra mirando al techo, ¿no? O sea, un poco difícil, pero sí en algún momento uno puede estar sentado en un ambiente y levantar la vista y observar, ¿no? Entonces por eso que se cuidan ese tipo de detalles, ¿no? Entonces la modulación, básicamente, si es que hay ambientes diferentes, bueno, tratemos siempre de que al interior del ambiente pues
mantener un eje y a partir de ahí trazar. Entonces, eso se conversa antes de empezar los trabajos de la colocación esta de cielo raso, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la modulación, ¿no? Inclusive se puede determinar dónde van a estar los centros de iluminación repartidos para que, de acuerdo a las normas, porque hay normas para el tema de iluminación, ¿no? En la arquitectura existen ventilación e iluminación y de acuerdo a eso también haya una buena visibilidad en el caso de utilizar la energía eléctrica, ¿no? El alumbrado. Propiedades físicas, vean ustedes el tema estética, es importante resaltarlo, ¿no? Como qué efectos se podrían lograr. Lógicamente esto nos complica un poco a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque la presentación, la complejidad es diferente, ¿no? La acústica, dependiendo del tipo de auditorio, de ambiente, es algo de lo que vamos a aplicar. Que eso es lo que finalmente nos van a controlar, ¿no? Porque eso está en el proyecto, eso está en las especificaciones técnicas. Supongo que el cumplimiento de todos los detalles en cuanto a la aplicación de estos cielos rasos, al final habrá una prueba de sonido, pero creo que eso del ruido y del aislamiento, si estamos cumpliendo la especificación, nosotros no somos diseñadores, eso ténganlo siempre presente, ¿no? Pero sí podemos opinar en el momento de la ejecución, o sea, si tenemos la experiencia, podemos manifestar que las características del material no son las más apropiadas para la absorción del ruido o el aislamiento y la acústica y todo eso, bueno, pues es parte de lo que se debe señalar. Algunas propiedades físicas del cielo raso en cuanto al acondicionamiento térmico, ya les dije, mejora, ¿no? Me estoy refiriendo al tema suspendido, ¿no? Al suspendido. Los cielos rasos suspendidos pueden proveer aislamiento térmico, o sea, pueden aislarme del frío o del calor, ¿no? Eso. En el tema de higiene pues es mucho más accesible a la limpieza, ¿no? Por estar a una altura mucho más razonable, ¿no? Comportamiento al fuego, ¿no? Los materiales utilizados de repente no son tan combustibles, entonces esto evita o le da ciertas propiedades físicas a este tipo de cielo raso, ¿no? Tema de reflexión de luz, ¿no? Entonces estos pueden jugarse con las diferentes alturas, ¿no? Lo que permite pues una mejor estética, ¿no? Dentro del ambiente. Muy bien, chicos, espero que esta clase, bueno, haya servido para ilustrar básicamente el tema. No sé si hubiera alguna pregunta de repente que puedan tener dudas para poderla resolver. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, damos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Todo esto que vamos viendo va a entrar en el examen, ¿no? Va a entrar en el examen. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta de que si el examen es el martes 27, pues lo que hagamos este jueves, que va a ser de repente algo de ejercicio sobre revestimiento y metrados, también puede ser motivo de evaluación. ¿Ya? Muy bien. Ingeniero, una consulta. Sí. Discúlpeme, llegué 15 minutos tarde. No sé si me puso falta o tardanza. Falta. He llamado 2 veces.